En el presente video compartiré con ustedes ejemplos de expansión y simplificación. Acompáñenme. Supongamos que tenemos el logaritmo en base 2 de 20 sobre 3 y queremos expandirlo. Expandirlo quiere decir que este logaritmo, que es uno solo, lo vamos a reescribir como varios logaritmos, ¿sí? Entonces, para ello, cuando hablamos de argumentos numéricos, como en este caso, que es 20 tercios, vamos a reescribir cada uno de los números. Entonces, obtenemos lo siguiente. Esto es logaritmo en base 2 de 20, pero 20 se puede reescribir como 4 por 5, ¿verdad? Donde 4 ya sabemos que es 2 al cuadrado, ¿cierto? Esto tiene mitad y tiene quinta. Entonces esto es 2 al cuadrado, ¿cierto? Por 5. Entonces nos queda que 20 es 2 al cuadrado por 5. Entre este 3. Ahora, notamos que este logaritmo equivale al logaritmo de una división, ¿cierto? Solo que ya lo hemos desglosado un poco más. Entonces, notamos que aquí tenemos el logaritmo de una división, ya cuando lo reescribo. Ahora, nosotros sabemos que hay una propiedad que dice que el logaritmo de una división es equivalente al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces vamos a aplicar esa propiedad y decimos, esto es logaritmo en base 2, esta parte siempre la copiamos, del numerador, voy a borrar aquí, del numerador, que en este caso es todo esto que está acá, es 2 al cuadrado por 5, ¿sí? Ese es mi numerador. Y la propiedad dice que a eso le vamos a restar menos el logaritmo en base 2, recuerden que esta parte siempre se copia, del denominador. ¿Quién es mi denominador? Es 3, ¿sí? Según una de las propiedades. Ahora, notemos que aquí tenemos el logaritmo de un producto, porque ahí estamos multiplicando 2 al cuadrado por 5. Tenemos un producto. Entonces, según las propiedades, el logaritmo de un producto es equivalente a logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Entonces, lo reescribo de la siguiente manera. Sería logaritmo en base 2 del primer factor, y mi primer factor es este, es 2 al cuadrado, y a eso le voy a sumar más el logaritmo en base 2, acordémonos la propiedad, esta parte siempre se copia, del segundo factor, que es 5, y luego menos el logaritmo en base 2 de 3. Ahora, como siempre estamos aplicando las propiedades, ¿qué podemos hacer ahora con este 2? Según las propiedades, cuando tenemos un exponente. ¿Cómo se reescribe cuando tenemos un exponente? Voy a borrar acá. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con ese exponente? Según las propiedades. Lo podemos escribir como coeficiente. ¿Se recuerdan? Este 2, escribirlo acá. Entonces nos quedaría, bajamos ese 2 y queda 2 multiplicando al logaritmo en base 2 de 2. Y lo demás lo copiamos. Más logaritmo en base 2 de 5 menos el logaritmo en base 2 de 3. Y esto ya sabemos que es 1. El logaritmo en base 2 de 2 es 1. Y 1 por este 2 de aquí queda 2. Más logaritmo en base 2 de 5 menos el logaritmo en base 2 de 3. Y esta es la forma en la cual este logaritmo queda expandido como varios logaritmos, ¿sí? Ahora, nosotros podemos hacer una comprobación, claro que sí. Si esto nosotros lo encontramos en la calculadora, el logaritmo en base 2 de 20 tercios, lo encontramos en la calculadora, notaremos que es equivalente, ese logaritmo, a esta suma que tenemos en el lado derecho. Es equivalente a todo esto de aquí, ¿sí? Solo que esta es la versión ampliada o expandida, ¿ya? Ahora, eso en el caso de expresiones numéricas. Ahora vamos a
hacer un ejemplo, ¿verdad? Con expresiones más complicaditas. Por ejemplo, hagamos este. Supongamos que tenemos el logaritmo en base b de la raíz quinta de x por y menos 1 al cuadrado partido z más 1 al cubo. Entonces, en primera instancia, cuando nuestro argumento está escrito como una expresión radical, lo vamos a reescribir con exponentes fraccionarios. Vamos a aplicar una ley que nos dice lo siguiente. Cuando tenemos la raíz mésima de x a la n, se puede reescribir como x a la n entre m. Entonces vamos a aplicar ese concepto. El exponente de la variable se escribe como el numerador y el índice de la raíz m como el denominador. Entonces vamos a aplicar esa estrategia aquí. Nos queda logaritmo en base b de x. ¿Cuál es el exponente de la x? Sería 1. ¿1 sobre qué? 1 sobre 5. Porque recuerden que esa raíz quinta envuelve todo esto de aquí, ¿cierto? Luego hacemos lo mismo con y menos 1. Sería y menos 1 a la ¿cuánto? A la 2 sobre 5. Se divide entre el índice de la raíz. Y luego el último, z más 1 elevado a la 3 sobre ese 5. Ahora, cuando ya lo tenemos de esta manera, lo siguiente que haremos es reescribirlo. ¿Cómo qué? Acordémonos que aquí tenemos una división. Entonces, el logaritmo de una división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, ¿cierto? Entonces sería el logaritmo en base b de lo que tenemos en el numerador, que sería x a la 1/5 y menos 1 a la 2/5, y luego a eso le quito menos, acuérdense, siempre se copia acá, logaritmo en base b del denominador de z más 1 a la 3/5. Y ahora, como aquí tengo el logaritmo de un producto, entonces sería la suma de logaritmos. Sería el logaritmo en base b de x a la 1/5 del primer factor más el logaritmo en base b del segundo factor, que es este, y menos 1 a la 2/5. Y luego copiamos el último, menos el logaritmo en base b de z más 1 a la 3/5. Y ahora lo que restaría nada más es bajar los exponentes y escribirlos como coeficientes. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Voy a borrar la parte de arriba. Y entonces nos queda como esto es igual a 1/3 logaritmo en base b de x más 2/5, ahora bajamos este 2/5, 2/5 logaritmo en base b de y menos 1 de la base que tenemos ahí, y luego menos, ahora este 3/5 se baja, logaritmo en base b de z más 1. Y de esa manera ya queda nuestra versión expandida. Y por último, voy a compartir algunos ejemplos ahora del proceso inverso. El proceso inverso es simplificar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos simplificar
varios logaritmos. Simplificar es escribir como un solo logaritmo varios logaritmos. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos simplificar menos 1/3 logaritmo en base b de x más 1/2 logaritmo en base b de y y luego menos 3 veces logaritmo en base b de z. Entonces, cuando vamos a realizar el proceso inverso, vamos a escribir los coeficientes como exponentes, recordando aquella propiedad, solo que lo vamos a hacer ahora al revés. Antes, los exponentes pasaban a ser coeficientes, ahora no. Ahora los coeficientes a exponentes, porque ahora estamos en el proceso inverso, ¿sí? Entonces vamos a empezar siempre con esa propiedad. Y decimos, esto es logaritmo en base b de. Vamos a tratar de dejar el 1/3 positivo. Vamos a trabajar con 1/3 positivo. Entonces sería de x elevado a la ¿cuánto? Y este 1/3 se escribe como el exponente de la x a la 1/3. Más, y luego ese 1/2 lo tomamos y ese exponente. Logaritmo en base b de y a la 1/2. Y luego menos, y este 3, exponente de la z. Logaritmo en base b de z a la 3. Y ahora, para que lo hagamos directo, esto equivale a logaritmo en base b, lo escribimos una sola vez. Y ahora recordemos, donde hay una suma de logaritmos, equivale al logaritmo de un producto. Entonces vamos a tomar los argumentos de esos logaritmos que están con signo positivo y se van a escribir multiplicándose esos argumentos, x a la 1/3 y y a la 1/2. Y luego el argumento de la expresión que está con signo negativo, que es este argumento, z al cubo, se escribe como el denominador. Y de esta manera nosotros tenemos que estos 3 logaritmos equivalen a un solo logaritmo. También esto se puede escribir con raíz. Sería raíz cúbica de x, raíz cuadrada de y, entre z al cubo. Pero se puede dejar de esa manera también. Ahora, si nosotros tenemos, ya para terminar, 6 veces el logaritmo en base 2 de 3, más 2 veces el logaritmo en base 2 de 9, menos 5 veces el logaritmo en base 2 de 3, ¿cómo se puede simplificar? Bueno, podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Estos coeficientes los reescribimos como el exponente. Y nos queda el logaritmo en base 2 de 3 a la 6, ¿cierto? Luego más logaritmo en base 2 de 9 al cuadrado. Y luego menos, y este 5 el exponente del 3, logaritmo en base 2 de 3 a la 5. Y ahora, para reescribirlo en uno solo, tomamos el logaritmo en base 2 y los que están positivos como producto, ¿verdad? Los argumentos. Sería 3 a la 6, 9 a la 2. Y el argumento asociado al logaritmo negativo sería este, 3 a la 5, en el denominador. Ahora, hay que notar lo siguiente, y es que aquí podemos seguir simplificando. 9 es 3 al cuadrado, entonces nos queda 3 al cuadrado, que es 9, y eso está al cuadrado. Entonces eso nos queda 3 a la 4. Aquí se multiplican los exponentes y queda 4. Y aquí queda 3 a la 10 entre 3 a la 5. Esto es 3 a la 5. Ya simplificando. Porque se restan los exponentes. A 10 le quito 5, queda 5. Y de esa manera ya ese montón de logaritmos queda